La profecía de las 70 semanas de Daniel es la profecía más importante de toda la Biblia. Es clave, es fundamental, es la llave para entender Mateo capítulo 24 y aún el libro de Apocalipsis. Conoce 4 pasos fundamentales para que podamos comprender de una manera detallada esta maravillosa profecía. Su cumplimiento, su exactitud cronológica es absolutamente maravillosa. Soy Oscar Embus y quiero invitarte para que te suscribas a este canal para que continuamente YouTube te informe de los nuevos videos que estamos produciendo. Entonces, conozcamos 4 pasos para conocer la profecía de las 70 semanas de Daniel. El paso número 1 es el contexto histórico. Pasaba el año 597 antes de Cristo y más de 50,000 judíos fueron secuestrados y llevados a Babilonia, y entre ellos iba Daniel. Daniel pertenecía a la tribu de Judá y su nombre, el nombre de Daniel, significa Dios es mi juez. Daniel escribe esta profecía estando en cautiverio en la región de Babilonia. Él está muy preocupado por su pueblo Israel y por su ciudad Jerusalén. Entonces Daniel lo que hace es empezar a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Más precisamente se enfoca en el libro del profeta Jeremías. Él habla justamente que todo este cautiverio de Judá iba a tener un periodo de duración de 70 años. Así que cuando Daniel empieza a inquietarse al respecto, está a punto de terminar este cautiverio. Daniel, ¿qué hizo? Empezó a ayunar. Daniel empezó a orar, a preguntarle a Dios qué pasaría con su pueblo. ¿Qué pasó con su pueblo? Ese es el contexto histórico. Paso 1. Paso número 2. ¿A quién va dirigida? ¿A quién va dirigida esta profecía? Es muy importante hacer énfasis en esto. ¿A quién va dirigida la profecía? La profecía está dirigida al pueblo de Israel, a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Esto es muy importante para no hacer falsas interpretaciones o especulaciones. No es para los babilonios, no es para los griegos, no es para los romanos, aún no es para la iglesia. La profecía de las 70 semanas de Daniel, Dios las envió exclusivamente para su pueblo Israel. La Biblia lo declara así. Daniel capítulo 9 versículo 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. ¿Quién le trae entonces la profecía a Daniel para su pueblo Israel y para Jerusalén? Esta profecía es impartida por el ángel Gabriel. Él, ¿cómo estaba? Daniel estaba en un tiempo de búsqueda de Dios, de oración, de ayuno, buscando al Padre para que le revele. Entonces este ángel enviado por Dios llega rápidamente a darle la información, porque Daniel estaba buscando a Dios y
con presteza llega el ángel y le dice: mira, Daniel, tú eres muy amado, y desde el momento que dispusiste tu corazón en buscar a Dios, he sido enviado, dice el ángel, para darte sabiduría y entendimiento en los misterios que han de suceder. Esto es muy importante hoy en día, ¿sabes? Para ti y para mí, porque muchas veces las personas de esta generación no entendemos la Biblia. La Biblia se cierra, se sella, porque no tenemos búsqueda de Dios, porque no tenemos nosotros una vida devocional, de oración, de ayuno. Por lo tanto, si buscamos la presencia, va a venir iluminación de la palabra del Señor, va a venir esa iluminación de lo alto, va a venir ese mover angelical, porque la Biblia dice que Él está en medio de nosotros. Vamos a ver que Dios se manifiesta realmente, porque Dios está vivo. El paso número 3 para entender estas 70 semanas de Daniel es: ¿qué quiere Dios con esta profecía para Israel? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios envía esta profecía? En esencia, es para decirle a su pueblo Israel qué va a suceder desde entonces hasta el final de los tiempos. Por eso esta profecía es clave para la nación de Israel. Dice la escritura en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Aquí está revelado el propósito por qué Dios entrega esta poderosa profecía a Daniel. Dios quería decir: mira, viene un tiempo donde voy a restaurar realmente la nación de Israel. Y esto es absolutamente impresionante, porque solamente Dios conoce el futuro. Entonces empieza a manifestarle las 70 semanas. Esa palabra semana viene del hebreo Shabua, que quiere decir, o se establece como un periodo de años, no de días. En este caso puntual, no es de días, semana de días, sino semanas de años. Es clave, es absolutamente importante que tengamos en cuenta esto. Son semanas de años. No serían 7 días de la semana, sino que serían 7 años. Son entonces 70 semanas claves proféticas, 70 semanas de años. Por 7 entonces vendrían a ser 490 años establecidos para que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer. Ojo con esto, con la nación de Israel. Las 70 semanas es el decreto de Dios para restaurar a Israel. Y Él quiere en este proceso terminar con la prevaricación, es decir, ese abuso de poder. ¿Será que está hablando del sometimiento que ha tenido las naciones contra Israel? ¿Será que está hablando de ese extremo sionismo? Dios dice que quiere terminar con la prevaricación, con ese abuso de poder. Él quiere poner fin al pecado.
Es decir, circuncidar los corazones. Si esta palabra es enviada a Israel, pues Él quiere terminar el pecado. ¿Por qué nos damos cuenta que necesitamos conocer? Porque hoy en día a Israel esto no ha sucedido. No ha sucedido en la nación de Israel. Por lo tanto, Él quiere quitar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, quitar las maldiciones. Esa maldad acumulada que ha estado en generaciones allí para el pueblo de Israel. Poner justicia perdurable, equidad, justicia perdurable, es decir, eterna, que no se termine. Y esto va a suceder en el tiempo del milenio, justo cuando termina la última semana, la semana 70 que profetiza Daniel. La Biblia es impresionante. También dice que va a sellar la visión y la profecía. Ya no habrá más profecía ni visiones, porque viviremos delante de Él. Recuerda, Jesucristo va a volver y va a reinar desde Jerusalén y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es este? Es Jesús, que se establecerá como Rey en Jerusalén. También este término se conoce como el mismo lugar santísimo. En fin, hay varios argumentos al respecto. Lo que es importante es que la profecía de las 70 semanas de Daniel es para Israel, y empieza a describir cuál va a ser el proceso de Dios con su pueblo Israel. El paso número 4 para entender las 70 semanas de Daniel es el orden de los tiempos. Y aquí te pido mucha atención, porque esto es fundamental. Es absolutamente maravilloso que solo Dios, solamente un Dios, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, que no se sujeta al tiempo, que vive en la eternidad de gloria, Él puede ordenar los tiempos, sincronizar de una manera matemática todos los tiempos, todos los eventos históricos que han sucedido hasta este momento. Por lo tanto, todas las profecías que se han cumplido en la Biblia nos hace que la Biblia sea un libro maravilloso, un libro que no tiene error. Hay entonces, para entender los tiempos, hay 3 periodos fundamentales. Dice la palabra aquí en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este punto es clave. El inicio, cómo arranca este proceso, es cuando se establece el decreto ¿de quién? Del rey Artajerjes para restaurar Jerusalén. ¿Te acuerdas? Jerusalén los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas. Entonces se levanta Nehemías y Esdras, estando ellos lejos de Jerusalén, pero son inquietados por el Espíritu Santo, y ellos reciben el respaldo, aquel decreto de Artajerjes, para ir hasta Jerusalén. Reciben todo lo que necesitan para empezar el proceso de restauración. Por lo tanto, desde que se da esa orden, mira esto: 7 más 62 serían 69 semanas. Por lo tanto, desde que sale este decreto, ¿hasta cuándo vendría a ser esto para que se cumpla de una manera maravillosa? Esas 69 semanas que se suman de 7 más 62 vendrían a ser
483 años. Y esto fue maravilloso porque desde el decreto de restauración de Jerusalén, ¿sabes cuándo se cumple perfectamente, matemáticamente esto? Hasta que Jesús entra como esa triunfada gloriosa en Jerusalén. Allí cuando le decían bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando entraba en aquel burrito, entraba a Jerusalén y sus discípulos decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Impresionante. Es decir que quiero que prestes mucha atención a esto. Es asombroso porque esta cronología de los eventos que se establecen en esta profecía es impresionante. Mira lo que dice el versículo 26. Y después de estas 72 semanas, después de estas 62 semanas, después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de estas semanas, realmente sucedió así. Qué impresionante saber que pasaron estas primeras 69 semanas y en el año 33 después de Cristo mataron a Jesús, al Mesías. Mira, esto es impresionante. Dice la palabra del Señor, quisiera leerte nuevamente. Y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es este? Esta profecía también se cumplió. Recuerda cuando Cristo estaba al frente de Jerusalén y él dijo, y estaba con los discípulos, ahí estaba en el templo, y él les dijo: miran, todo esto no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía que también le había establecido Daniel se cumplió cuando el general Tito en el año 70 llegó y destruyó al templo de Herodes. Es absolutamente maravillosa. La Biblia es perfecta en su cronología, en la cronología de sus eventos. Así que ¿por qué dudar de la palabra de Dios? Si lo que se cumplió ayer, pues se cumplió perfectamente. Todas las profecías para la segunda venida de Cristo, para la manifestación del anticristo, se van a cumplir. Dios entonces, después de esto, hace, digámoslo así, como una pausa con Israel, porque a los suyos vino. Jesús vino por Israel, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibió a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, Dios empezó a hacer un trabajo con la iglesia de 2 días, de 2000 años. 2000 años. Y han pasado, mira, es absolutamente maravilloso. Recuerda que la profecía de las 70 semanas no es para la iglesia, es para Israel. Tenían que pasar en estos 2000 años. Mientras pasaron estos 2000 años, Dios trabajaba con la iglesia, pero también detrás del escenario Dios estaba moviendo, acomodando la plataforma de los últimos tiempos. Tenía que, después del año 70, salir en el exilio todos los judíos, y fueron dispersados por los 4 puntos cardinales de la tierra, para que se cumplan las profecías de que los judíos regresarían a Israel. Luego sabemos que en el año 600 después de Cristo, sabemos que surgió esta religión del Islam. ¿Para qué? Para que ellos conquistaran la Tierra Santa y se pudiera dar el escenario hoy en día de conflicto tan tremendo, porque tiene que venir un pacificador, que es el anticristo, el holocausto nazi, para que a través de este grande sufrimiento la ONU pueda decir: bueno, ya han muerto más de 6 millones de judíos, entreguémoslo a los judíos,
su nación de Israel, y se cumplieron la palabra de Isaías, que nacería la nación de Israel en un solo día. Ahora bien, lo que está pasando en este momento, la guerra entre Israel y Hamás, todo esto está acelerando esta última temporada. Dios está a punto de hacer algo glorioso. ¿Por qué? Porque muy pronto la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, inmediatamente, escucha esto, atención a esto, empezará la última semana. Iban 69 semanas, empezará la iglesia tomada en el arrebatamiento, y empieza la última semana de Daniel. Porque cuando la iglesia sea llevada, sabes, hoy quiero decirte que el anticristo se va a manifestar, y el anticristo entrará como un pacificador, pero traicionará a Israel. Por lo tanto, versículo 27, mira esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está hablando aquí la palabra? Que confirmará el pacto con muchos. Claro, se va a establecer un pacto de paz. Hay un caos en Medio Oriente, está a punto de desatarse una guerra termonuclear, pero antes de eso tiene que entrar el anticristo a calmar los ánimos, a calmar las naciones y decir: hay una solución diplomática. Dice que él, pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, esta es la última semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y él profanará el templo que se construirá. Y entonces, amados, vendrá el ataque y la persecución contra Israel por otros 3 años y medio, hasta que Israel esté rodeada, que Israel la dejen sola a las naciones y no tengan más quien los ayude. Así que ellos se postrarán, llorarán como se llora por unigénito, ¿sabes? Y clamarán diciendo: Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, ayúdanos. Y entonces aparecerá Jesucristo. Él vendrá con la iglesia, Él vendrá a pelear por Israel, a vencer al anticristo, al falso profeta, y tirarlos al lago de fuego. Jesús pisará el monte de los olivos, y entonces, amados, sabremos que de 2 pueblos hará uno. Qué maravilloso saber que todo esto se cumplirá. Si se cumplió esa primera parte de las 70 semanas de Daniel, pues esta última semana vamos a ver que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Por lo tanto, estemos preparados. Si te gustó este video, quiero invitarte que le des me gusta, que te suscribas y que lo compartas, así me ayudas. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.